Hermanas, me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. Sí, yo conocí a Betty, como yo le digo, o Elizabeth, como a lo mejor algunas le dicen, pero yo la conocí en Guatemala. Ella es de Guatemala y allí nos conocimos cuando ella se hizo discípula. Pudimos estar allí y bautizar también a su papá en mi casa, allí en Guatemala. Solo estuvimos Javier y yo en Guatemala por 6 meses, nada más. Fue mi sueño vivir allá y Dios me regaló 6 meses, pero después nos mandaron de regreso a México para trabajar con Hope Worldwide. Pero siempre Guatemala y Centroamérica estuvieron mucho, mucho en mi corazón. La verdad me enamoré de centroamericanos cuando me casé hace 34 años y Javier y yo nos casamos y nos mudamos al Ministerio Hispano Latino aquí en Boston. Y estando en Boston, especialmente eso fue en 1986, cuando nos casamos. Y en ese tiempo había muchísimos centroamericanos, muchos escapando tiempos de guerra civil en Centroamérica. Entonces escuchaba historias y historias de las mujeres que estudiaban la Biblia y me dio mucha ternura y deseo de un día conocer y ayudar y servir a Centroamérica. Entonces esos 6 meses en Guatemala fueron un regalo de Dios. Tuve el privilegio en los años que viví en México también poder, y aún cuando estuvimos trabajando con Hope y con la iglesia, pudimos visitar a Costa Rica una vez, a El Salvador un par de veces, nunca hemos llegado a Belice, pero hemos ido a Nicaragua y muchos lugares. Entonces, eso es un regalo de Dios. Hoy estamos hablando de empatía unas a otras. Sí. Y antes de comenzar la clase, porque nuestros hermanos en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y en Guatemala, pero especialmente en Honduras, he escuchado noticias muy fuertes después del huracán. Entonces, me gustaría orar por las víctimas del huracán y nuestros hermanos. Oremos. Amén, amén. Padre nuestro, nos alegra tanto saber que podemos hablar al Dios Todopoderoso, el creador del mundo y de los universos. Y Padre, que tú eres el único que todo lo puedes, todo lo sabes. Padre, venimos delante de ti en esta mañana y te rogamos por las personas, la gente que tú amas en Centroamérica y en particular en Nicaragua y en Honduras. He recibido noticias de la iglesia en San Pedro Sula que 70 discípulos han perdido sus casas, han perdido todo lo que tenían en su hogar. Y Padre, sé que es un lugar donde ya de por sí hay mucha pobreza, hay muchas veces sufrimiento, de pobreza, de necesidad, y ahora están luchando con la pandemia y ahora encima de todo este huracán. Pero Padre, confiamos en ti y sabemos que tú siempre estarás con nosotros y tú estarás con nuestros hermanos. Te rogamos que en estos días, en estas semanas por delante, la iglesia puede brillar y ser una luz fuerte, una luz de amor hacia los hermanos y las personas alrededor, y que podemos, por medio del amor de los hermanos que viven allí, proveyendo consuelo, albergue, lo que necesitan los hermanos, que pueda ser una luz, que puedan mostrar mucha compasión, y también seguramente por medio de las
donaciones de iglesias y de Hope Worldwide, vamos a poder proveerles un poco de ayuda, consuelo y que sientan nuestro amor aunque sea de lejos. Pero Padre, por favor, que tu mano esté con ellos. Dales consuelo, ánimo, fe, esperanza, todo lo que necesitan para perseverar en estos momentos difíciles. También con la pandemia, Padre, yo sé que ha pegado en todo el mundo y sentimos nuestra necesidad por ti tan fuertemente, Dios. Te necesitamos y pedimos que tú estés con nosotras aún en esta mañana, Padre. Acompáñame mientras comparto y enseño a mis hermanas. Te pido que me utilices y que tú las llenas a ellas y cada corazón en esta clase, que podemos seguir creciendo con tu ayuda. Gracias por tu compasión y tu empatía hacia nosotros, Dios. Te necesitamos. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te oramos. Amén. 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 Pues entonces, estoy mirando mis notas aquí a ver si las puedo ver sus caritas a la vez. Me gusta ver sus caritas, aunque sean chiquitas, ahí en la pantalla. Pero muchas gracias por invitarme y es un honor estar con ustedes y necesitamos, como acabamos de hablar y orar, pues necesitamos ánimo y aprecio mucho hermanas como Betty y la semana pasada pude estar con las hermanas de Wendy Ellis, que es otra guatemalteca, pero sirviendo en la iglesia en Orlando, Florida, y me invitó a dar una clase y estuvieron muchas hermanas de todas partes. Y yo creo que las mujeres se están uniendo muchísimo porque necesitamos el ánimo y necesitamos la confraternidad. Sabemos que Dios nos ama, pero sentimos el amor de Dios muy de cerca cuando hablamos con nuestras hermanas y podemos expresar amor unas a otras. Y de eso se trata la clase de hoy, es empatía unas a otras. Y también les agradezco por invitarme a enseñar de este tema, porque honestamente, aún preparando la clase, me he sentido llamado en alto. Me he sentido Dios diciéndome, Kelly, te falta, necesitas crecer, porque es una área donde siento que continuamente necesito mejorar, crecer. Entonces, yo estoy con ustedes. Empatía, la definición de esa palabra es, o una definición, es sentimiento de solidaridad del que comparte los afectos o emociones de otra persona o grupo de personas. Grupo de personas porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hemos estado pasando tiempos también de mucha inquietud social, especialmente en cuanto a la diversidad de las razas y el trato injusto hacia los americanos ¿cómo se dice? Africano-americanos, porque hay prejuicio, hay falta de empatía hacia este grupo de personas. Eso es un ejemplo, o podemos sentir eso en la sociedad, pero también aún en la iglesia. Entonces estamos aprendiendo a tener más empatía unas con otras. En otras palabras, otra definición muy simple es: empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona, ¿no? Eso es una manera muy, muy simple, muy básico de decirlo. Ponernos en los zapatos de otra persona. Imaginar cómo sería estar en la vida o en la situación de esa persona. Dios y Jesús son nuestro ejemplo increíble, perfecto de cómo ser personas que puedan demostrar empatía. Dios nos amó tanto, nos dice la escritura quizás más conocida en toda la Biblia, en Juan 3:16, ¿verdad? Que Dios nos amó tanto que mandó su único hijo a morir en la cruz
para que si tuviéramos fe, si pudiéramos creer en Él, podríamos tener vida eterna. Eso es una demostración de amor extraordinario. Sacrificar a su único hijo por nosotros, por pecadores, por personas que lo habían ofendido o que lo fueran a ofender. Y Jesús, el Hijo, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, para que tuviéramos vida eterna, las esperanzas de vida eterna. Qué amor más increíble, qué empatía, qué compasión, increíble. Y aprendemos de Jesús, nosotros aprendemos de Jesús a ser empáticos. Su vida y su presencia en este mundo fue un acto de compasión y empatía. Jesús se puso en nuestros zapatos. Jesús no era pecador, pero él entendió que nosotros íbamos a ser pecadores y que íbamos a necesitar salvación, que íbamos a necesitar misericordia y un sacrificio. Y él estuvo dispuesto a venir a este mundo y no solo dar sus lágrimas, su tiempo, su atención, su cariño, pero su sangre y su vida. Literalmente, físicamente se puso en nuestra situación. Y no solo eso, él bajó de un lugar perfecto, que es el lugar donde nosotros soñamos estar un día en vida eterna, en el cielo. Jesús estaba en el cielo y dejó el cielo para venir a este mundo por nosotros. Eso sí que es empatía. Vamos a ir a una escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Y aquí voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8, que dice así. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Wow, qué llamado. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí nos dice, y nos dice hasta muerte. Él fue empático, él se puso en nuestros zapatos hasta llegar al punto de, como dice la Biblia en varias partes, dice que él fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo paz. Por sus heridas alcanzamos nosotras la salud. Hermanas, él cargó nuestras culpas. Sin él haber pecado ni una sola vez, él cargó nuestras culpas sobre su cuerpo. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Qué compasión, qué empatía. Y Jesús tiene empatía por ti. Y aquí vemos cualidades de Jesús que tuvo, las cuales lo permitió ser tan empático. Y esas cualidades que vemos aquí en Filipenses 2 son cualidades de humildad y compasión. Si miramos otra vez en los versículos 3 y 4,
Dice con humildad Jesús, dice Dios, con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios nos dice que debemos poner nosotros a un lado y considerar a nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras amigas, nuestras hermanas y aún a otras personas como si fueran mejores que nosotros mismos, darles importancia, ponernos a un lado, poner nuestro egoísmo a un lado. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Y en el versículo 5, Dios nos llama que tu actitud sea como la de Cristo Jesús, que imitemos a Jesús, que nos esforcemos a ser como Él en su empatía, en su compasión, en su humildad. Versículos 6 y 7 hablan específicamente de esa humildad y también esa humildad que tuvo Jesús lo llevó a sacrificar tanto. Dice en el versículo 6, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Nadie tomó su vida. Él lo dio. Él tuvo todo el poder para poder evitar ir a la cruz. Pero él entregó su vida voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Imagínense, él estaba en el cielo. Él era Dios, hijo único de Dios, sin pecado, ¿cómo se dice? Intachable, perfecto, puro, limpio. Pero él decidió, voy a volverme humano, vivir en un mundo caído, un mundo donde hay pecado, sufrimiento, enfermedad y muerte. Donde él sabía que lo iban a maltratar y tratarlo como al pecado mismo, que también nos dicen Corintios, que Dios lo trató como al pecado mismo por nosotros. Qué ejemplo increíble. Entonces, Jesús tiene empatía por ti. Y eso te debe animar, hermana. Eso te debe consolar tu corazón. Tenemos un Dios que no vive en un castillo allí lejos de la humanidad sin comprendernos. No, Él sí te comprende. Él entiende lo que tú sientes y lo que tú vives, porque Él vino a vivirlo. Él vino a vivir en este mundo para experimentar y poder mirarnos y decirnos, te entiendo. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que nos hablan de esto mismo. Hebreos 4, versículos 14 al 16, donde aquí habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos 4, 14, dice así, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Qué increíble, ¿verdad? Él nos entiende. Él vino, experimentó lo que es la tentación a pecar, pero no pecó. Él entiende esa lucha. Si tú estás luchando con pecado en tu vida, yo creo que todas estamos luchando combatiendo contra el pecado, la tentación. Él nos entiende y Él vino a proveernos misericordia y la compasión, la gracia
para ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Y también en Hebreos capítulo 5 vemos cómo Jesús experimentó, vivió lo que nosotros podemos vivir. En Hebreos 5 voy a leer versículos 7 al 9. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí vemos que Jesús le tocó perfeccionarse. Él no pecó, pero él mostró, él pudo ganar la perfección cuando fue puesto a prueba, cuando sufrió, cuando fue tentado, hasta la última gota en la cruz. La tentación fue intensa, la batalla intensa, pero la Biblia dice que él ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a su Dios. Y en eso nos entiende y nos da el ejemplo. Solo voy a mencionar, porque les tengo tantas escrituras que no tenemos tiempo para leerlas todas, pero yo sé que ustedes, la mayoría aquí, son discípulas que han leído los evangelios, y en los evangelios vemos increíble empatía que Jesús muestra a las personas, no solamente en la cruz, pero en el día a día. Y podemos aprender tanto leyendo los evangelios y mirando las palabras, los detalles de las cuantas veces dice Jesús le miró. Jesús sabía mirar a los ojos de las personas. Jesús tuvo compasión de las personas. Pensamos, por ejemplo, solo voy a mencionar, pero no leer estas escrituras, las pueden apuntar. Marcos 1, 40 al 42 es una de las interacciones favoritas mías que Jesús tiene con un leproso. Y leprosos fueron personas rechazados y son personas rechazadas, son personas que les toca vivir lejos de todos, rechazados por todos. ¿Por qué? Por el temor de su enfermedad, de contagiarse la gente. Entonces, este hombre sufrió soledad, desprecio, y Jesús no solo lo sanó, pero lo tocó con su mano. Y vemos muchas veces en las escrituras donde Jesús físicamente toca a la persona, mostrando empatía, mostrando compasión. Él pudo haber dicho, queda sano y ya, una palabra y hubiera estado sano, se hubiera sanado el leproso. Pero Jesús hizo más allá y le mostró afecto físico, lo cual él sabía que este hombre necesitaba. Y en Mateo capítulo 14, versículos 9 al 14, es una escritura increíble porque es donde el primo de Jesús, su primo, su ejemplo, alguien que lo había acompañado no, ejemplo en un sentido de que Juan fue ejemplar, fue humilde, Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y lo habían mandado a matar, le habían quitado la cabeza, y vienen los apóstoles cuando reciban las noticias, vienen y le cuentan a Jesús. Y Jesús reacciona diciendo, vámonos, se alejan de la multitud, se van. Pero cuando llega a donde va, inmediatamente se encuentra con un grupo de personas y personas hambrientas. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. En su tristeza, en su duelo, Jesús pudo poner su duelo a un lado y tener compasión, y le dio de comer, alimentó a los 5,000. Increíble, increíble la compasión de Jesús.
Y pienso en el momento cuando Jesús vio a una viuda que también había perdido su hijo y están cargando el hijo y llorando y Jesús los ve en la calle. Ella ni le pide nada a Jesús, pero él le tuvo compasión y levantó al hijo, le volvió la vida. Y vemos vez tras vez, la vez que Jesús lloró, aunque él sabía que iba a despertar y levantar de la muerte, resucitar a Lázaro. Pero como vio a María y Marta sufriendo con su duelo, tristes, no entendiendo, él lloró con ellas. Esos son grandes ejemplos de cómo mostrar empatía unas a otras. Nuestro Dios, nuestro Señor es nuestro ejemplo, motivación, inspiración a ser mujeres empáticas unas con otras. Necesitamos esforzarnos por imitar a Jesús en esta área. Y hermanas, yo tengo 37 años en la fe. Tengo un título en psicología porque siempre desde niña me encantaba la idea de poder mostrar empatía, amor, compasión a otros. Eso fue algo que yo valoraba mucho siempre desde niña. Pero aún, les cuento, aún que yo me he considerado, he querido pensar en mí misma como una persona que tiene de fortaleza el poder ser empática. Pero saben que aún en este año, otra vez he visto mi gran necesidad de crecer en esta área. Yo les cuento que estuve en una reunión, no sé cuándo fue, como en febrero, creo. Estuve en una reunión y había una hermana hablando en la reunión y yo quise ayudarla. De veras, mi deseo fue ayudarla y le di un consejo y comencé a hablar y de repente vi su cara de ella cambiar, se puso mal, levantó su voz, me dijo, tú no sabes mostrar empatía, tú no es una fortaleza tuya y me regañó y yo honestamente en el momento yo no sabía qué había pasado. Me sorprendió, me asustó. Yo dije, wow. Y me sentí muy mal porque obviamente se puso a llorar y a hablar y obviamente yo la había herido. En mi gran deseo de darle un consejo, ayudarla, la había herido, que no fue mi intención, pero es lo que pasó. Y me explicó, ella me dijo, sintió y me lo dijo en el momento, que yo le quería arreglar, que eso es lo que le hice sentir, que le quise arreglar, como si ella estuviera rota, ¿no? Y wow, no lo pude creer. Y también me dijo, y no es la primera vez. Oye, fue difícil, ese día fue difícil. Y hablamos, la escuché para entender qué había hecho, qué no había hecho bien, la escuché, le pedí perdón, y ya, somos amigas, no se preocupen. Pero yo aprendí que yo puedo tener buenas intenciones, pero eso no quiere decir que la otra persona va a sentir mi amor y va a sentir la empatía. Necesito seguir creciendo. Y les cuento eso para que sepan, estamos en la batalla juntas, estamos todas con necesidad constantemente de crecimiento. Y saben que le agradezco a Dios su misericordia, porque hasta el día de hoy, 37 años después de bautizarme, sigo con esa necesidad. Le agradezco a Dios su compasión y le agradezco a Dios el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está contigo y está en ti y en mí y es lo que nos va a ayudar. Él nos va a ayudar a tener sabiduría para con cada persona y cada situación. Lo que yo me di cuenta con esta hermana y aún escribiendo esta clase me hizo mucho bien recordar de que cada una tenemos una personalidad diferente
Y si yo quiero ayudar a otra persona de la manera que yo pienso que a mí me ayudaría, no es necesariamente lo que esa persona necesita. Necesito orar a Dios y el Espíritu Santo por sabiduría de saber qué necesita esta persona, esta personalidad y en esta situación en particular. Y no es fácil. Y vamos a equivocarnos a veces, pero necesitamos seguir creciendo. Yo, recordando la situación que les acabo de decir, entiendo ahora lo que pasó. Muy emocional y muy expresiva de sus emociones y muy motivada por emociones y le gusta hablar y ser muy abierta, lo cual es una fortaleza de ella. Mi personalidad es muy reservada. No me gusta y no es mi tendencia mostrar muchas emociones. Quizás trato de ser muy controlada, tener mucho dominio propio, pero también a veces en una situación muy emocional reprimo mis sentimientos. Es una naturaleza mía. A veces ni me doy cuenta o no entiendo exactamente. Sé que estoy sintiendo algo, pero no sé qué es exactamente. No podría expresarlo claramente. Y mi esposo es todo lo contrario y él me ayuda en esos momentos. A veces le digo, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Algo tengo, ¿qué es lo que tengo? Y hablamos y él me ayuda. Pero esta hermana que yo quise ayudar con mi gran consejo, ella es todo lo contrario, es muy diferente. Entonces, yo vine tranquilamente queriendo dar un consejo, pero yo no había dado el tiempo y la atención a dejarla expresarse. Así, ella quiso simplemente ser escuchada. Y, y yo fallé, yo brinqué y yo sentía que la había escuchado hablar lo mismo anteriormente, pero viendo sus lágrimas, hablando su situación, yo hubiera tomado el tiempo de simplemente escuchar. Y no fue lo que hice. Quise calmarla, quise ayudarla a tranquilizarse, pero no fue lo que ella necesitaba. No la ayudó a sentirse amada. Entonces, cuando yo estoy con alguien muy emocional, expresando emociones, yo necesito tomar mucho cuidado a no hablar demasiado pronto, no apresurar, y dar tiempo. Entonces, eso me hizo pensar que lo mismo me pasó criando mis hijos. Y este tema nos ayuda en el discipulado unas con otras, nos ayuda cuando estamos enseñando la Biblia a una no cristiana o aún siendo amiga de una no cristiana. Y también con nuestros propios hijos. Yo tengo 3 hijos, ya son grandes, ya soy abuela de 3 nietos, pero mis hijos fueron muy diferentes. Tengo 3 y cada uno muy diferente. Y una de mis hijas es una mujer como esta hermana, muy emocional. Y cuando era chiquita, a veces yo sentía era mucha drama, ¿no? Muy expresiva y lágrimas y como si el mundo se estuviera acabando. Y muchas veces mi reacción fue querer tranquilizarla. No está tan mal, mi hija, cálmate. Pero ella después me dijo, mami, cuando tú me hablabas así, yo sentía que a ti no te importaba lo que yo sentía. ¡Oh! Qué horrible, ¿no? Entonces, si tienen hijos todavía chiquitos, aprendan de mí ahora, de mis equivocaciones, porque la verdad, sí, en lo que a mí me ayuda, a lo mejor no es lo que le ayuda a otra persona. Y vuela el tiempo, entonces quiero pasar a una lista de cosas, hermanas, que a lo mejor les puede ayudar en la comunicación empática. Son cosas muy prácticas. Santiago 1:19 nos dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse.
Creo que leemos esta escritura mucho cuando se trata de controlar el enojo, pero también es muy apropiada en este tema de la empatía, porque igual como yo me equivoqué y necesito seguir recordándome, perfeccionar y utilizar el arte del escuchar. La primera y la cosa más importante en la empatía es escuchar y después de escuchar, escuchar más y escuchar y escuchar y escuchar. No hablar demasiado. En cambio, deben ser lentos para hablar, dice la escritura. Y tú y yo lo sabemos de nuestra experiencia personal, que cuando estamos en una situación difícil o aun cuando tenemos una alegría y queremos compartirlo, queremos que se nos escuchan las personas. Entonces, cosas muy, muy prácticas en la comunicación empática. Número 1, darle a la persona toda tu atención. ¿Cuántas de nosotras hemos estado compartiendo algo difícil y la persona con la que estamos hablando de repente mira por otro lado, mira su teléfono, dice, ay, permiso, tengo que hacer algo? Y dice, ¿qué? Me dejó con la palabra en la boca, ¿no? Entonces, darle cuando tú percibes esta persona necesita compartir algo, está triste, está dolida, darle tu atención, poner la computadora, el teléfono a un lado y darle tu atención. O si es imposible en ese momento decirle, no te puedo escuchar ahora, pero dame un minuto, déjame poner esto a un lado porque te quiero dar mi atención. Número 2, mirarle a los ojos. Ya mencioné que Jesús practicaba eso. Mira a los ojos a la persona, no por otro lado, no distraerte. Número 3, deja que hable la persona sin interrumpir. Es lo que yo fallé ese día. Deja que hable la persona sin interrumpirla. Evitar dar consejos y solo seguir escuchando calladamente. A veces podemos decir, entiendo, ay, lo siento, cosas así, pero seguir escuchando. Y aún a veces las personas por temor se detienen y tú percibes que tienen más que decir, pero no han terminado. Entonces, no brincar a dar consejos, sino dar tiempo, decirle, aquí estoy, sigue, cuéntame, después qué pasó, qué sientes, ¿no? Cosas así. Número 4, reconozca sus sentimientos para mostrar apoyo y comprensión. A veces tenemos, por ejemplo, si alguien está expresando una mala actitud, que están muy enojados y no puedo creer que me trataron mal y tú percibes en su querer desahogarse, está resentida, amargada, enojada, a lo mejor fúrica, triste. A veces queremos detenerlos de pecar y claro, si están chismeando, a lo mejor tienes que decir, ¿sabes qué? No me cuentas a mí. Pero en otras situaciones hay que reconocer los sentimientos. No quiere decir que tú estás de acuerdo con todo lo que está diciendo la persona. No quiere decir que estás de acuerdo, pero puedes tratar de reconocer lo que siente. Y cuando uno se siente entendida, que reconocieron mis sentimientos, entonces comienza a calmarse, comienza a bajar la intensidad. Preste atención a las palabras que está diciendo, observa otras pistas sobre su estado emocional, como a lo mejor inflexión vocal, inflexión de voz, de tono de la voz, la cantidad de como expresión y entusiasmo, fuerza, intensidad que está mostrando, aún expresiones faciales o postura, porque tú y yo sabemos que a veces cuando estamos mal decimos, pero está bien, no es nada, no es nada.
pero en la cara, el cuerpo, todo está diciendo es algo grande, pero las palabras a lo mejor dicen una cosa, pero si tú te fijas en las lágrimas, te fijas en el cuerpo, tú puedes ver que hay más allá y puedes decir, pero parece que estás pasando un tiempo muy difícil. Siento mucho que esto te esté pasando. Es mucho para tratar. Es una situación difícil. Como tú verbalizar que tú reconoces que hay sentimiento, hay dolor o hay ansiedad o hay lo que sea, tristeza, se siente ofendida. Número 5, evitar el juicio. Ese sí que es difícil y eso es muy, muy importante cuando estamos escuchando a una hermana que a lo mejor está luchando con pecado o hablando con una amiga no cristiana que tiene una vida muy pecadora, que no conoce a Dios. Si juzgamos lo que nos están diciendo, se van a callar y ya no nos van a hablar. No cerramos la comunicación. Entonces, hay una manera de no estar de acuerdo, pero escuchar y tratar de imaginarnos estar en su situación. Después habrá el momento para ayudar y dar un consejo o ayudar a dar a una enseñanza de la Biblia, pero no en el momento que se están abriendo. Evitar el juzgar. Número 6, una buena manera de expresar empatía es resumir después de que la persona se ha desahogado, expresar de alguna manera, resumir lo que acabas de escuchar. Eso muestra que tú me escuchaste, me entendiste. Por ejemplo, decir algo como, parece que estás muy molesto. Me imagino cómo fuera estar en tu situación. Parece que estás muy triste porque tu hermano no te devolvió el dinero que te debe. Qué difícil lidiar con esto. O te escucho muy preocupada por la noticia de tu hijo. Este es un paso muy grande para él, una situación difícil. Me imagino como mamá, cómo te sientes. Mostrar que tú sí escuchaste lo que te acaba de decir. Y número 7, no asumas nada. Si tú no entiendes exactamente lo que te está diciendo, dile, ¿me podrías aclarar? Explícame más. Por ejemplo, las personas pueden decir cosas que suenan muy exageradas, como yo no sirvo para nada, yo no valgo para nada, no me ama mi esposo, no, cosas muy grandes, ¿no? Que te expresan y tú puedes decir, explícame qué significa cuando dices esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué sientes? En vez de decir cosas como, no digas eso. Eso es la tentación. Queremos corregirle, ¿no? No digas eso, no es cierto, sí te quiere, ¿no? Pero cuando hacemos eso, a veces la persona siente que no estamos dando permiso para que sientan lo que están sintiendo. Después de escuchar, podemos conectar de manera más profunda, preguntando, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es después de todos estos puntos del escuchar. Después podemos preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué sientes que necesitas de mí? Yo quiero apoyarte, quiero ayudarte. Quizás te va a decir nada, solo escúchame. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer este día. No quiere decir que en un futuro, por ejemplo, yo aprendí eso con mi hija cuando era adolescente y era muy expresiva y me decía cosas. Yo aprendí que a veces lo mejor en este momento es morder la lengua, escuchar. No quiere decir que no le fuera a dar un consejo, simplemente no lo iba a dar en ese momento. A lo mejor un día, 2 días después, podría volver y decir, ¿cómo te sientes de lo que me contaste? Y muchas veces ya se había calmado y ya había arreglado la situación. Y si no, entonces le podría pedir permiso. Y les aconsejo eso, hermanas, en esos momentos,
pedir permiso para dar un consejo. No solo brincar y darlo, sino decir, ¿te ayudaría que te diera un consejo? ¿Te gustaría? A lo mejor esto te puede ayudar. Tomemos mucho cuidado, hermanas, también de usar las palabras yo entiendo. Muchas veces decimos yo entiendo cuando realmente nunca hemos vivido lo que vive esa persona. Si estamos hablando con una mujer que ha sido abusada sexualmente de manera muy grave y no lo hemos experimentado, no podemos decir yo entiendo. Podemos decir, lo siento tanto lo que tú has vivido, me duele por ti, etcétera. Pero no podemos decir yo entiendo. Si alguien está en un proceso de divorcio o acaba de perder un padre, una madre y tú no lo has vivido, no puedes decir yo entiendo. Pero podemos expresar amor y empatía de otras maneras. Tenemos que evitar decirles y corregirles en lo que deben hacer y lo que deben sentir. A veces decimos, no debes preocuparte, Dios está en control. Eso, la persona se siente como, hoy soy pecadora, encima de ser triste, estar triste, ahora me siento culpable también, ¿no? Pero no corregir sus sentimientos. Sentimientos por sí no son malos, pero es lo que hacemos con los sentimientos, ¿no? Acciones empáticas, me imagino que muchas de ustedes son fuertes porque ustedes son latinas y las latinas son muy buenas en mostrar acciones empáticas. La verdad, yo he aprendido mucho de las latinas, su cariño, su servicio al necesitado, el llevar una sopa a una persona enferma, ¿no? El llamar, me acuerdo la vez y nunca olvido una hermana llamarme cuando yo estaba visitando a mi mamá y mi mamá estaba muriendo del cáncer. Y una hermana me llamó por teléfono, yo estaba en otro estado con mi mamá. Y la hermana me llamó y solo me dijo, Kelly, me imagino que en tu tristeza es difícil orar. Quiero orar por ti. Yo le dije, wow, gracias, sí. Y oró por mí y me dijo, te amo mucho, hablamos después. Y ya, una llamada de 10 minutos y mucho, pero qué increíble manera de mostrar empatía. Ella sabía que yo estaba sufriendo y oró por mí. O las veces aún hoy en día cuando mi hijo se ha alejado de Dios. Él se hizo discípulo hace años, pero hoy en día él no es discípulo fiel. Y a vez en cuando hermanas me dicen, estoy orando por tu hijo todos los días. Wow, qué increíble manera de mostrar empatía por lo que yo estoy sintiendo. Eso es increíble y eso es un gran ejemplo que yo quiero imitar, ¿no? También en la empatía tenemos que alegrarnos con los alegres, festejar con las alegrías. Y otra vez, yo creo que las latinas, muchas de ustedes son buenísimas en eso, celebrar con las personas, felicitar y gozar. Y voy a terminar porque ya hablé demasiado, muy largo, perdóname, Betty. Romanos 12, versículos 9 a 16, vamos a cerrar con esto. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférranse al bien. Ámanse los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestran paciencia en el sufrimiento, perseveran en la oración. Y aquí es muy práctico, dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. Qué gran escritura tan práctica
para enseñarnos cómo ser gente empática con diferentes personas. Todas necesitamos ser escuchadas. Todas necesitamos ser entendidas y amadas y necesitamos saber que nuestras amigas y hermanas están con nosotras, ¿no? Eso necesitamos todas. Necesitamos saber que están con nosotras en las buenas y en las malas. Necesitamos que se alegran con nuestras alegrías y que lloran con nuestras tristezas. Entonces, la empatía sincera de una hermana puede ser la mejor medicina, el bálsamo para el alma, ¿no? Para el corazón dolido. Entonces, hermana, que sigamos aprendiendo a ser empáticas y amarnos de mejor y mejor manera las unas a las otras. Amén.